Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vane. Hoy vamos a estar platicando justo con Vanessa Valdés, jugadora de tenis o exjugadora de tenis. Y pues bueno, para quienes no la conozcan, Vane es una jugadora, como lo mencionaba, que estuvo en el torneo, en el circuito mexicano de tenis. Ganó por ahí algunos torneos grado 1. Posteriormente estuvo jugando con beca al 100%, emigró a Estados Unidos para jugar por la Universidad de Nuevo México, a Nuevo México State University, y también de ahí mudó hacia UTEP, que es la Universidad de Texas en El Paso. Estuvo jugando como jugadora principal, o la número 1 en singles y dobles, al lado de Kirsten Prell. Y pues más allá también de toda la parte deportiva, pues ha tenido ahí reconocimientos dentro de la UTEP por desempeño académico en CUSA, en el Commissioner's Honor Roll, y también una Academic Medalist, lo cual pues bueno, ha venido siendo una gran jugadora de tenis representando pues a estas universidades y también con grandes logros académicos, ¿no? Actualmente pues ella hizo un bachelor, una carrera en finanzas y sistemas, y tiene una maestría en Information Science y AI, prácticamente en la parte de sistemas también y inteligencia artificial. Vane, bienvenida. Gracias por estar hoy conmigo, con nosotros acá en la plática. Hola, muchas gracias por invitarme, Daniel. Estoy muy contenta de estar aquí, pues, platicando contigo y pues estoy emocionada de poder compartir un poquito de mi experiencia. Muy bien, pues vamos a echarnos un tie break aquí en la cancha central que tenemos, este escenario. Y platícanos, dentro del pequeño resumen que hicimos, eh, ¿quién es Vane Valdés? ¿Cómo llegas al tenis? Un poquito de tu historia, ¿cuál ha sido tu trayectoria, tu viaje, no? Pues yo comencé a jugar tenis a los 8 años y jugué toda mi vida competitivo desde que tengo memoria. A los 8 años comencé a jugar. Mi papá y mi hermano fueron mis entrenadores toda mi vida hasta que me vine aquí a Estados Unidos. Em, Ellos tienen su academia allá en Mazatlán y pues un día yo le dije a mi papá, oye, pues quiero empezar a jugar tenis. Y así fue el camino, comencé a competir en torneos estatales, regionales, seccionales, hasta que comencé a ir a los torneos nacionales en el centro de México. Muy bien fue mi desempeño, al punto que a los 16 años era uno de mi categoría a nivel nacional y comencé a obtener oportunidades gracias a un torneo que jugué en el Estado de México que se llama College Prospects of America. No sé si todavía ahorita esté activo, pero gané ese torneo y lo que me ofrecieron fue pues básicamente mandar mi perfil a diferentes universidades aquí en Estados Unidos. Comencé a recibir ofertas y decidí irme a la Universidad de Nuevo México por lo cerca que estaba con la frontera. Era la primera vez que, pues, yo me iba de mi casa, o sea, y, pues, para mis papás era difícil como que soltarme y que me fuera más al norte de Estados Unidos, ¿no? Más porque, pues, yo sí había aprendido inglés, o sea, siempre en la escuela estuve en cursos intensivos de inglés, pero, pues, ya es muy diferente irte al país donde se habla inglés todo el tiempo y, pues, o sea, desenvolverte ya en un ambiente desconocido. Entonces, esa fue una de las decisiones de las por cuales decidí irme a NMSU y porque mi coach, Iván Fernández, él era puertorriqueño. Entonces me fui a NMSU, estudié 2 años en NMSU, mi freshman y sophomore year, y en mi junior year me fui a UTEP porque mi coach Iván se fue a UTEP, tuvo una mejor oportunidad laboral y me fui con él. Am, Terminé mis últimos 3 años de carrera en UTEP
y estudié finanzas y information science en UTEP. Jugué uno para el equipo en de singles y dobles, tanto para NMSU como para UTEP. Y pues estuve compitiendo 5 años. Por COVID se me dio un año extra, entonces en lugar de tener 4 años de elegibilidad, tuve un quinto año, tuve la oportunidad de ser una de las afortunadas de obtener un quinto año de elegibilidad. Entonces tuve 2 años senior y me gradué y pues ahorita hasta la fecha, después de terminar mi época como college player, juego ahorita torneos así, cuando hay torneos de Money Prize aquí en El Paso y doy clases de tenis también en mis tiempos libres. Ujú, Oye, pues muy interesante, porque digo, mi hermana también tuvo ahí un movimiento con beca hacia, hacia acá, hasta Estados Unidos, ujú, pero él sí decidió irse directo al norte, ¿no? Se fue ujú. no recuerdo, de inicio a San Luis, Missouri, Ok. a Kalamazoo, y luego siempre ha estado como que muy al norte y todo. Y bueno, sí, entiendo desde la parte familiar y desde la parte de, pues como los papás luego tienen miedo, ¿no? De querer soltar o querer ir haciendo esta transición, porque al final del día, eh, digo, tocaste ahorita y ya estamos entrando a lo mejor a un tema directo a la parte de proyectos de AI, ¿no? Porque hacer este transición o hacer esto, entrar a esta nueva etapa, es Ujú, justo una nueva etapa como familiar, en ujú. donde a lo mejor vas a vivir cosas que nunca pensaste que ibas a tener, te vas a enfrentar a miedos, si mal no recuerdo, en su momento, mi mamá le decía a mi hermano, oye, pues es que tengo miedo por a lo mejor alguna guerra, alguna devaluación, ya sabes, ¿no? Como todo lo malo que puedan pensar las mamás, ahí lo puso en la mesa y sí, se dieron muchas de estas cosas y creo que es un tema que de igual manera, cuando entramos a proyectos de inteligencia artificial, pues ahí está, sabemos que son cosas buenas, buscamos cosas buenas al implementar estos proyectos, pero tenemos muchos miedos. Sí. Esta parte de miedos, ¿tú cómo lo gestionaste? O sea, al final del día, por un lado hay un estrés, pero hay una etapa de eustrés también, en donde ese miedo lo volvemos como ese motor, ¿no? ¿Tú cómo viviste ese punto de decir, oye, a lo mejor no sé si ya había salido de México, si no, o sea, esa de decir voy sola, como mujer también a veces tienen más miedos naturales. ¿Cómo lo manejaste tú? Creo que en ese aspecto te ayuda mucho el tenis. O sea, te ayuda mucho que, pues cuando estás jugando tenis, básicamente tú estás solo en la cancha. O sea, tú estás solo en la cancha, estás tú contra el otro jugador y pues realmente no hay nadie que te pueda ayudar. Tú solito tienes que encontrar la respuesta a esa pregunta de cómo ganar ese partido, ¿no? Buscar las debilidades del jugador y explotarlas y al mismo tiempo controlar tus miedos y pues si tienes algún tipo de problema, que estés batallando con algo, cómo encontrar la manera de, pues, mantenerlo en control para poder obtener el resultado que deseas. Entonces, es una mentalidad que yo creo que desde chiquitos, todos los que jugamos un deporte competitivo, no solamente tenis, comienzas a entrenar el aspecto de qué vas a hacer en esta situación desconocida y cómo la vas a enfrentar y tomar lo mejor de ello. Entonces yo, pues básicamente era lo que pensaba, bueno, me voy a ir a un país extraño, fuera de mi casa, yo soy muy apegada con mis papás y mis hermanos, pero ¿cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero lograr? Bueno, quiero lograr tener una carrera en Estados Unidos y pues si se puede trabajar allá, conseguir un buen trabajo. Y ese es el motor que a mí me hacía seguir adelante como en un partido de tenis. Quiero ganar este torneo, entonces voy a tener que pasar por una serie de obstáculos para yo poder yo lograr el resultado deseado. Y me ayudó mucho el tenis en ese aspecto, en el aspecto de que no nomás ser estudiante, pero también hacía algo que es conocido para mí, que es el tenis. O sea, todos los días entrenaba 4 o 5 horas al día
Entonces era como mi zona de confort, o sea, después de estar interactuando con todas estas personas donde tengo que hablar inglés o a lo mejor son estudiantes internacionales, em, que también experimentan lo mismo que yo. O sea, ahora voy a ir a entrenar con mi equipo. Mi equipo normalmente siempre fueron estudiantes de otros países. En los 5 años que estuve aquí, solamente creo que conviví con una persona de Estados Unidos. Todas las demás eran internacionales. Personas que estaban viviendo lo mismo que yo, los mismos miedos que yo. Me ayudó a darme cuenta que, bueno, o sea, como equipo hay que apoyarnos y yo, lo que yo estoy sintiendo, ellas también lo estoy sintiendo. Entonces, pues entre todas vamos a impulsarnos a lograr pues nuestras metas. Ujú, Sí, y justo a veces es el tema de que se platica, ¿no? Y lo he estado platicando con diversas personas que he estado eh, platicando aquí en estas tie breaks. Y, y usualmente, pues bueno, el tenis se considera como un deporte muy solitario, muy ujú, individual. De hecho, cuando fue la pandemia también era como de las pocas actividades que podía realizar porque pues es como muy solo y con mucha distancia del oponente. eh, Muchas veces no se considera la parte de el equipo, ujú, quién está atrás, ¿no? Cuando estamos jugando en una competencia, pues vemos a la persona, al jugador, pero pues alrededor hay una familia, hay un coach, hay equipo que te está apoyando, ya se hace de tu mismo club, de tu misma academia, de tu misma universidad, que al final del día también es un equipo, ¿no? A ahí tú como líder que estabas dentro de tu equipo siendo la número uno y saberte que de alguna manera soy la mejor, ¿no? Me tienen rankeada en uno, en singles y en dobles. Eh, ¿qué técnicas o qué hacías como para mantener el buen ánimo, el buen espíritu, el tener como en fútbol que le llaman tener un buen vestidor? ujú. Acá en tenis, en tener un equipo con cohesión fuerte, ¿cómo lo manejabas eso? Yo me trataba de apoyar mucho en como que tratar de mantener las mismas rutinas que hacía antes de jugar un partido en México. O sea, cuando estaba pues, en mi época en preparatoria y secundaria, que, pues, era cuando jugaba mucho y tenía que ir mucho al centro del país a jugar, porque, pues, en Sinaloa casi no hay torneos así nacionales, casi todos los nacionales se enfocan en el centro de México. Yo siempre tenía una rutina de a mí no me gusta, por ejemplo, platicar mucho antes de un partido, o sea, trato como que de mantenerme para mí misma y escuchar una playlist que pues la he ido modificando a lo largo de los años, añadiendo canciones, pero son como las canciones que me motivan, ¿no? O sea, me motivan con sus letras, bueno, o sea, échale ganas, da todo el 100 en este momento, en este partido, enfócate en el presente, no te estés enfocando en nada más. Y es algo que mantuve a lo largo de mi carrera también en college. O sea, yo llegaba a nuestro dressing room y me ponía con mis beats a escuchar mis canciones. Y trataba como de tener la menos interacción posible con cualquiera. O sea, porque trataba de enfocarme en el presente, en ahorita vas a salir a la cancha, vas a ir a jugar y no hay nada más ahorita que importe, ni la plática con tu amiga, ni la tarea que tienes que hacer al rato. Y a mí me dio muchos resultados. O sea, siempre era la misma rutina, escuchar las mismas canciones y tratar de mantener esa constancia, como que me mantenía a mí también constante en mi manera de pensar antes de salir a la cancha. Ujú. Oye, y ahí, por ejemplo, esa rutina, ¿tú llegaste por casualidad? ¿Alguien te dijo, te recomiendo esto? ¿O simplemente se fue dando? ¿Fuiste encontrando como cierta paz? ¿O cómo llegaste a esa rutina? Desde que veía la televisión, o sea, cuando veía los partidos de chiquita, me acuerdo que veía mucho a Federer hacer eso, o sea, que estaba siempre con sus audífonos y pues él siempre ha sido un jugador pues muy clásico, ¿no? Muy elegante, o sea, entonces como que siempre él fue mi modelo a seguir y siempre lo he admirado mucho y para mí siempre ha sido mi jugador favorito, al igual que Nadal. Y bueno, yo decía, bueno, si ellos lo hacen es por algo, entonces voy a probarlo, a ver cómo me funciona.
y sí sentí los resultados obviamente a mi nivel, ¿no? Pero sentí los resultados de que sí te enfoca y sí te mantiene en el momento. O sea, porque es muy fácil, cuando juegas college tenis, siento que más que cuando juegas en México, es muy fácil perderte en, ay, voy a platicar con mi equipo y tontear y bueno, al rato voy a hacer la tarea y tengo mañana clase. O sea, entonces comienza tu mente a como, en tu cuerpo está aquí, pero tu mente está pensando en otra cosa. Y era lo que yo trataba que no me pasara. O sea, trataba de, bueno, mi mente está aquí, mi cuerpo está aquí, entonces esto es lo más importante para mí en este momento. Digo, completamente, y ahorita pensándolo, digo, es justo a veces esa parte de cuando tenemos a los equipos técnicos, ¿no? El entrar, hacer que entren en ritmo, en hacer que empiecen a generar esos resultados de manera constante, Ujú, es complicado, o sea, como manager no es fácil llevarlos a un punto de que estén entregando esos resultados. Eh, y justo, ¿no? Por lo mismo que a veces están en 5 proyectos, ¿no? Y en los 5 están reportando 100% de actividad. Y dices, no, no es posible. O sea, o estás acá, o estás allá, o estás haciendo algo y ya te están hablando de algún ticket de soporte o de algún tema operativo, de otra cosa, ¿no? Eh, Oye, bueno, ahí, por ejemplo, eso también creo que nos lleva a pensar un poquito cuando hacemos rutinas o rituales. ¿Tú tendrías algo identificado como ujú, para poder decir, yo voy a generar una estrategia? O sea, ya lo he estado platicando con los demás y a veces hablamos de diferentes estrategias, ¿no? Hay estrategias no nada más de tu juego, o sea, hay una estrategia también del torneo, hay una estrategia o del viaje incluso, o de la gira, hay una estrategia del equipo, ¿no? De, oye, desde cómo nos vamos a mover, si este torneo qué tan importante es para tu ranking, si sí, si no importa, a lo mejor arriesgar tanto la parte física, etcétera. Pero tú en conjunto, en general, ¿cómo podrías redondear tú la parte de estrategia? O sea, de decir, yo me iba, cada torneo iniciaba una estrategia nueva, o tú tenías una estrategia desde principio de año, o la estrategia era, la ponía el coach y ustedes la seguían. ¿Qué ujú. nos puedes decir sobre eso en la parte de tu carrera deportiva? Para mí la estrategia en el aspecto del tenis siempre era pues tratar de conocer a mi oponente. O sea, sí, era algo que siempre me funcionó muy bien cuando estaba en México, que, por ejemplo, ver a la jugadora, si estaba jugando un partido, si estaba peloteando, ir a verla y, pues, más o menos comenzar a entender, pues, qué es lo que le molestaba o qué era con lo que batallaba en su juego. En college es más difícil porque, pues, realmente a veces no ves a la jugadora hasta que te enfrentas con ella en la cancha. Eh, pero sí había oportunidades a veces, por ejemplo, de ver al otro equipo calentar. O sea, ver al otro equipo calentar más o menos te daba una idea de, bueno, o sea, creo que le molesta el revés una mano, o sea, perdón, le molesta el revés alto porque tiene un revés de una mano, por ejemplo. Cosas así que sí te comenzaban a dar una idea de tantear qué es lo que, cómo voy a comenzar y de ahí comienzo a construir mi estrategia mientras comienzan los primeros juegos del partido. En la estrategia también de, pues, yo poder ejecutar lo que estoy tratando de hacer, yo trataba mucho de, cuando me iba a viajes con el equipo, hacía, por ejemplo, si tenía tarea, trataba de hacer toda mi tarea antes de irme, porque algo que yo siempre fui muy enfocada fue en la escuela. O sea, yo me gradué como magna de mi bachelor's y pues también en mi maestría me saqué un 4.0, entonces para mí la escuela era muy importante. Yo siempre tuve muy claro que pues yo era una student athlete, o sea, entonces van de la mano. Si no rendías bien en la escuela, pues también no podías jugar. O sea, había siempre consecuencias en no rendir en el aspecto académico y no podía dejar ese aspecto caer. Entonces, trataba de hacer toda mi tarea antes, trataba de, si tenía exámenes, estudiar para los exámenes antes, para cuando regresáramos del viaje, nomás darle una repasada y tomar el examen.
Los profesores pues siempre eran muy flexibles y yo siempre trataba de avisarles con tiempo, oye, este es mi calendario, aquí les daba el calendario impreso para que supieran qué fechas no iba a estar y poder trabajar con ellos en ese aspecto. Y eso me ayudaba mucho porque pues liberaba este espacio mental que hubiera tenido ocupado de otra manera si yo no me preparaba con lo académico. Entonces, liberaba este espacio mental de, ok, ya tengo todo resuelto académico, lo de la escuela, ahora sí ya me puedo enfocar en el tenis y ahora sí ya me puedo enfocar, ok, voy contra esta jugadora, a ver, vamos a ver cuál es la mejor manera en la que puedo obtener un resultado positivo. Y sí me funcionó y también siento que me hizo también disfrutar más el momento, porque a veces cuando pues estás en el torneo, ay, que mañana regreso y tengo tarea de la clase tal, ay, déjame la hago en el camino, o sea, entonces no estás como que disfrutando esa etapa que ahorita que ya la veo atrás, 5 años se fueron como si nada. Entonces, o sea, creo que estoy muy contenta que pude hacer lo mejor que pude con el tiempo que estuve jugando en college. Ujú, Oye, y hoy, bien dices, ¿no? Ya fueron 5 años desde que terminaste ahí la parte pues, la parte escolar. Actualmente, de lo que hemos estado platicando, tú estás trabajando ahorita como eh, Financial Analyst para la Universidad de Yale, una de las mejores también universidades de la Ivy League considerada, ujú, y en un puesto clave en donde pues ves mucho el tema de patrones, ves mucho la parte de análisis justo. ujú. Eh, para ti, ¿qué tanto lo aplicaste esta, digamos, la parte académica que aprendiste también en la parte de sistemas, en la parte de AI, en la parte de conocer tema de datos, y que hoy estás haciendo estas funciones, ¿no? A nivel profesional, eh, ¿aplicabas tú algunos datos, algunas métricas, identificabas patrones cuando veías justo con tu oponente? Hacia los demás y hacia ti también si lo hacías. Creo que desde siempre yo me considero una persona muy observadora, o sea, en el aspecto de que pues sí soy muy, es algo que mi papá me enseñó, soy muy atenta al detalle y trataba de hacer lo mismo en el análisis con mis jugadoras que contra las personas contra las que jugué, que pienso que se ha traducido a mi elección de carrera, que fue pues finanzas y sistemas en información, eh, y es lo que hago en mi trabajo. O sea, si me pongo a pensar, mi elección de carrera ya la veía venir porque es una mentalidad que construí desde que jugaba tenis, o sea, en el ser muy observadora, el ser perfeccionista, el analizar al oponente y encontrar pues las deficiencias y cómo explotar esa deficiencia, es lo mismo que hago en mi trabajo. O sea, básicamente lo que hago ahorita es analizo mucha información y encuentro qué posibles áreas de esa información tienen oportunidad de mejorarse y encuentro la solución con qué sistema o con qué tipo de, por ejemplo, fórmula o código puedo limpiar esta información y optimizarla para que sea de mejor uso para mi organización. Entonces, sí pienso que desde chiquita y gracias al tenis construí esa mentalidad que me abrió las puertas a tener el trabajo que tengo hoy en día y que es algo que he puesto en práctica desde que comencé a jugar tenis y lo sigo poniendo en práctica tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, que es mi trabajo, por ejemplo. Oye, ¿y cómo haces para, o cómo hiciste para estar desarrollando esta capacidad? Porque al final del día es complicada. Yo que he estado en la parte de data management empresarial, he visto muchos equipos que se desgastan mucho, que es complicado a veces, pues te podría decir, a las personas las ves sufriendo, ¿no? Yo he llegado a Ujú, un punto de decir incluso que sí, tienes que tener esa vocación, ese talento, el que te guste, el que te llame eso, pero también he visto la evolución de algunos otros profesionales, al menos en el área de datos y AI, ujú. que han ido evolucionando, han ido desarrollando más esa resiliencia, esa capacidad de lectura y adaptación, ¿no? Porque mucho es estar cambiando en tiempo real.
y eso yo lo veo mucho en el tenis, en la capacidad de respuesta, de cambio de juego, de estar este, anticipándote, ¿no? En base a lo que vas aprendiendo. Eh, ¿Algún consejo que tú tengas o cómo hayas vivido el decir, bueno, ok, creo que tengo esto, lo voy a empezar a desarrollar de esta manera, o ya es algo nato, o cómo lo ves tú? Mm, creo que vuelvo a lo mismo de que el tenis es el que, como bueno, y no nomás el tenis, cualquier deporte que hagas competitivo te comienza a fomentar esa mentalidad porque uno también tiene que ser honesto respecto pues las deficiencias que uno tiene. Por ejemplo, yo no soy una persona muy alta, yo mido 5'5" y jugar uno, la posición que yo jugaba era difícil porque me enfrentaba contra estas jugadoras europeas que miden 6 y cacho, o sea, que por genéticamente tenían mejores oportunidades que yo, por ejemplo, en el servicio, o sea, porque para ellas era un movimiento mucho más natural porque estaban muy por arriba de la red. O sea, entonces yo tenía que encontrar otras maneras de mantenerme competitiva, porque pues si era de ponerme al tú por tú en saque, no había manera que yo pudiera superar a una jugadora que mide pues 5 inches más que yo. Entonces, creo que eso te comienza a generar esa mentalidad de problem solving, ¿no? O sea, comienzas a, ok, tengo este problema y cómo lo voy a resolver, pero también tengo que ser consciente en mis capacidades de cómo puedo resolver. No puedo pedirle a mi cuerpo que haga algo que pues no me puede dar. O sea, no, por ejemplo, yo siempre me considero una jugadora agresiva porque no era yo buena defendiendo y eso siempre, por más que lo intenté, no era una jugadora que podía nomás empujar la pelota y, o sea, no me iba a funcionar esa estrategia, no era parte de mi juego y creo que eso tiene que ver mucho con la esencia de cada jugador tiene sus cualidades y sus desventajas, ¿no? Em, entonces, cuando yo comencé a entender que no podía yo, bueno, yo no me puedo pedir tirar globos y mantener el punto con 30 intercambios cada pelota, cada punto, comencé a entender mi juego mejor y comencé a explotarlo mejor y entender, ok, esto es lo que yo sí puedo hacer y cómo lo voy a aplicar con esta jugadora. Y creo que esa fue lo que me ayudó a hacer lo mismo en mi carrera. O sea, yo soy buena para finanzas porque siempre me llamó la atención. A mí me gusta y me atrae mucho todo lo que tiene que ver con criptomoneda. O sea, me gusta entender las tendencias, me llama la atención cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, porque yo soy todo acerca de limpiar procesos para que las cosas sean más sencillas. O sea, como en el tenis, o sea, esto es lo que mi organización tiene y esta es la manera que lo puedo hacer mejor para que todos los equipos trabajen de una mejor manera y no haya tanta proceso manual, que pues realmente es lo que va ahorita al futuro, ¿no? O sea, vamos a lo que es la inteligencia artificial, que pues quieres que automatice lo más que se pueda para que no haya tanta interferencia humana, o sea, tanta interferencia manual y eliminar el campo de error. Entonces, creo que pues cuando haces un deporte es lo que te enseña el deporte, ¿no? Te enseña a mejorar, te enseña a siempre buscar el mejor resultado, pero siempre debe de haber una preparación para llegar ahí, o sea, las cosas nunca van a ser fáciles. Y es lo mismo en cualquier carrera, si tú quieres ser exitoso y más ahorita con esto que estamos viendo con la inteligencia artificial, es pues hay que investigar, o sea, cuáles son las nuevas tendencias, o sea, cuáles son los nuevos el nuevo software, por ejemplo, para lo que yo hago, que son pruebas clínicas. O sea, a cada rato están sacando nuevos softwares que se aseguran de limpiar mejor la información, de pagar a los pacientes de una mejor manera, de una manera más rápida. Y pues uno siempre tiene que estarse modernizando, ¿no? Modernizando y entendiendo para que puedas aplicarlo a pues tu día con día. Ujú. Oye, Vane, y ahí, danos un tip. ¿Cómo mantienes justo el equilibrio entre seguir esta estrategia que ya has planteado y así como Ujú. dices, oye, pues vas explorando y todo, y de repente, pues a veces salió algo nuevo, ¿no? ¿Tienes algún trigger? ¿Tienes algo o cómo haces para mantener esto, ¿no? Entre continúo mi estrategia y reacciono contra algo inesperado o contra un cambio de estrategia. ¿Cómo Ujú. lo gestionas? Mm, Yo trato de
estar en diferentes plataformas, o sea, de clinical research hay ciertas organizaciones, por ejemplo, Adbarra es una muy grande que hace muchos, pues es la que constantemente está modernizando los sistemas, los CTMS que se les llama, para tener la información de los pacientes. Trato de seguir sus diferentes plataformas para ver pues qué cada cosa nueva sacan y pues también cómo lo puedo aplicar a mi organización, porque hay sistemas que no son aplicables para lo que hago yo. Por ejemplo, en Yale, lo que yo hago no manejo oncología. O sea, por ejemplo, manejo más otros tipos de departamentos. Entonces, hay sistemas que no son aplicables. Entonces, siento que ahí viene mucho en las ganas de tú mantenerte informado. O sea, si, por ejemplo, si quieres conocer tendencias de cripto, pues métete a Robinhood, añádete a su newsletter para ver cuáles son los nuevos, pues cuáles son las nuevas tendencias, qué cripto está de moda, qué cripto le está yendo bien. Entonces, pienso que es más eso, o sea, tiene que ver mucho con la iniciativa que tú tengas de aprender. O sea, y si tienes la iniciativa de aprender, se te va a facilitar como el entender cómo lo puedes aplicar con lo que tú haces día con día. Y eso más o menos, digo, redondeándolo, me habla de que debemos de tener un tema muy importante o recursos siempre destinados a la parte de research, a la parte de estar viendo nuevas tendencias, a la parte de estar probando nuevos, Ujú, o sea, a lo mejor como dices, ¿no? Nuevos softwares, a lo mejor en versiones, en tener esa parte exploratoria. ujú, Y pues hoy en día algo que creo que está pasando es que justo, ¿no? Hay muchos entrenamientos, al menos para ella hay, pero son muchos del lado técnico. Hay veces que faltan un poquito más desde la parte de educación hacia el management, de estrategia, y algo que he platicado también con muchos investors es de que dicen, bueno, es que no sabemos nosotros realmente cómo medirlo, o cuando nos dicen algo, que son AI Power, una compañía, no sabemos cómo evaluarla porque no sé qué tanto nivel hay de adaptación o de adoptación de la tecnología y bueno, pues para mí es un tema que estamos trabajando ahí, tratando de ayudar justo a estas personas o a estos investors que están lidiando con ello. Pero para mí el mensaje es claro, el que siempre tenemos que estar haciendo la parte de entrenamiento, de estar buscando la actualización, las tendencias. Por otro lado, también veo en algunos corporativos que de manera, pues ahora sí que triste, tienen un mindset de no entrenar a su equipo. ujú, ¿Por qué? Porque tienen el mindset de que si lo entreno, se va a ir. ujú, Y la inversión que yo ya hice, la voy a perder. Y voy a tener que buscar a alguien más y voy a tener que volver a gastar y se va a volver a ir. Y entonces prefiero que si ellos quieren aprender, que lo hagan por sus propios medios. Así al menos yo ya me lo ahorro. Ese es un mindset ujú. que yo lo veo muy retrógrada. Seguramente tienen alguna evidencia muy sólida para poder estar en ese punto. Sobre todo creo que son miedos. Ujú. Pero, ¿tú cómo lo ves? O sea, esa parte de decir, pues, no entrenen o no los voy a entrenar, entrena tú solo, eh, estos nuevos mindsets, ¿tú qué les pudieras decir? Ah, pienso que tiene que ver mucho con, como dices, la comunicación entre management y sus empleados. O sea, eh, ahorita hay mucha competencia. Hay mucha competencia, cada vez creo que es más y más. O sea, antes tener una maestría era como algo raro, ¿no? Ahorita ya es un requerimiento para muchos trabajos tener al menos una maestría. Entonces, se está convirtiendo mucho más competitivo, pues lo que es la competitividad entre todos los que salen egresados de sus carreras, ¿no? Pero siento que tiene que ver mucho con la retención del empleado, o sea, de el que management tenga buena comunicación con sus empleados,
Eso se puede implementar, por ejemplo, con encuestas, o sea, que hay encuestas anónimas donde se evalúe pues que si el empleado está contento, o sea, si el empleado siente que hay buena comunicación con su jefe, si el empleado piensa que hay buenas oportunidades de subir en la compañía, si hay posibilidades de tener una mejor posición. Todo eso pienso que ayuda a retener a tus empleados y que de esa manera no se te vayan. O sea, si hay buenos, no sé, bonos, si hay un buen ambiente laboral, ¿sabes? O sea, todo eso influye mucho en una persona para que esa persona trabaje 20, 30 años en la misma compañía. Y pienso que también tiene que ver con eso, con invertir conocimiento al empleado. Por ejemplo, yo la próxima semana voy a estar en una conferencia, Maggie se llama la conferencia, por 5 días. Y esto es algo que mi jefe nos ofreció porque él quiere que aprendamos, quiere que nos nutramos más para que podamos entender y ayudar a los pacientes de la mejor manera posible. Y creo que eso también de cierta manera te motiva porque no nomás a veces el incentivo tiene que ser económico, también tiene que ser en el aspecto de no me quiero quedar estancado y siempre quiero seguir mejorando. O sea, soy un financial analyst, sí, pero puedo siempre ser un financial analyst de mejor nivel. O sea, entender procesos más complejos, o sea, entender no sé, organizaciones que tienen más revenue que otras, eso me va a hacer que también expanda mi mente y sea de más uso para la organización en la que estoy. Y eso es algo que siento que tiene que ver desde el entrenamiento que le dan al jefe para que el jefe comprenda que sus empleados van a llegar hasta donde él les permita llegar. Y cuando el jefe entiende eso, o sea, la persona en management entiende eso, siento que la retención del empleado también va a ser más longeva, porque no va a ser desde una perspectiva egoísta de no, como tú estabas mencionando, no quiero que mi empleado mejore porque no quiero que me reemplace, por ejemplo, o no quiero que mi empleado mejore porque no quiero que se me vaya. Y ahí es como un efecto dominó, el empleado se va a sentir limitado y va a buscar otras opciones. Entonces, siento que tiene que ver desde el entrenamiento que tiene management, un entrenamiento de human resources que ellos tienen que tener para entender que ya las cosas hoy en día han cambiado mucho y hay muchas oportunidades y la manera de retener a tus empleados es de proveerles la oportunidad de crecer, no solamente económicamente, sino también profesionalmente. Oye, y ahí, por ejemplo, creo que entra mucho también una parte de intuición, ¿no? La parte de talento, de poder justo desarrollar. Sabemos que hay habilidades que se pueden ir desarrollando, hay muchos cursos de management, de habilidades gerenciales, etcétera, pero también creo que puede entrar una parte de talento, en donde podamos trasladar a lo mejor esta parte de decisiones o de gestión del riesgo, para poder tomar estas decisiones críticas, ¿no? Porque a lo mejor esta parte de crecimiento que vas a tener tú o de este viaje que les están dando, si ha sido algún otro manager, puede decir, es un gasto que voy a tener y aparte no van a trabajar. Es una parte como de improductividad y gasto hacia mi departamento. Ujú, Eh, Creo que hay que tener mucha visión en ese sentido, ¿no? En tratar de buscar algo más allá para, no solo para ustedes como personas, sino también para la organización, en donde puedan tener esa visión y ese liderazgo, voy a tomar a veces esa decisión o ese riesgo, porque hay quienes lo ven como riesgo de que es que luego me van a regañar o porque ujú, lo estoy haciendo, piensan que se van a ir de vacaciones una semana y por el estilo, pues ahí creo que falta esa parte de que podamos también equilibrar la parte de talento, saber ujú, adaptarlo, adecuarlo, ponerlo en su lugar y ujú, darles esas habilidades, ¿no? Esos permisos o esas libertades de que puedan tener como control ujú, real sobre su departamento. ujú, Eh, Volviendo a preguntas, Vane, sobre la parte de preparación mental, para antes del juego, durante el juego, pues usualmente vamos teniendo como estos cambios, ¿no? Tú podías haber llegado con una estrategia,
estabas ejecutando, te salió a lo mejor bien el primer set, el segundo set ya no está funcionando, ya está la otra contrincante metiendo todas las bolas, estás empezando a desesperarte. Tú tienes que cambiar de estrategia, ya se estaba analizando, se estaba viendo. ¿Cuál es el punto, cuál es el detonante o el trigger que hace que adaptes, que cambies? Que al momento de decir, oye, en tenis lo hago cuando, no sé, ya me llevan 2, 3 juegos, games de ventaja, o cuando yo no me siento que estoy metiendo las bolas, etc. Y en tu parte profesional, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo haces eso de decir, híjole, creo que mi estrategia de ahorita no está funcionando del todo? ¿Cuáles son esos identificadores que tú tienes personalmente? Yo pienso que tiene que ver mucho cuando hay huecos de información. O sea, si yo regreso a ver algo que hice, un proyecto o un proceso o lo que sea, y no lo entiendo y digo, bueno, ¿qué hice aquí? Ay, no me acuerdo. Ay, ¿qué hice aquí? Ay, no me acuerdo. O sea, ahí hay algo mal. O sea, algo de lo que creé no está funcionando de una manera limpia, porque si fuera limpio, podría yo regresar a él en 3 meses y entender exactamente qué fue lo que hice. Entonces, para mí ese es uno de los triggers de, bueno, tengo que ponerle un poco más de atención a esto y mejorarlo, porque no, si una persona que es nueva, digamos, o sea, porque pues cosas pasan y digamos que alguien en mi equipo se sale y le quiero enseñar esto y es muy difícil de entender, pues se vuelve difícil el entrenamiento hacia esta persona. Y es lo mismo que pasa también a veces con la retención de empleados, o sea, tiene uno que tener buena documentación, tiene uno que tener buenos procesos para que cuando una persona entra a trabajar y tú lo tengas que entrenar o transmitir ese conocimiento, no se vuelva algo tedioso. O sea, sí va a ser complicado porque va a ser algo nuevo, pero no tiene por qué ser tedioso si lo creaste de una manera correcta. Entonces, así es como yo pienso y es algo que yo me enfoco mucho, por ejemplo, en los training resources que tenemos aquí en Yale. ¿Cómo lo puedo hacer más? Me voy a poner en la perspectiva de alguien que nunca ha visto esto antes. ¿Le entiendo eso? O sea, ¿me da sentido este proceso? No, entonces tengo que trabajar en él y mejorar. ¿Y cuándo o cómo decides cuándo seguir arriesgando, cuándo seguir en ese punto? O sea, es el y porque una cosa es lo que tú puedas como pensar o creer en base a tu perspectiva, ¿no? Ujú, Pero hay veces que dices, bueno, yo quiero seguir intentándolo, porque es la manera en la que me ha dado resultados, es la manera en la que he llevado a mi equipo y así les ha funcionado a todos, vamos a decirlo, ¿no? Eh, y hoy hubo un cambio, hoy no está funcionando con una persona. ¿Esa persona para ti es suficiente como para poder moverte a una estrategia o decides seguir intentando un poco más, arriesgar a ver si la persona puede llegar a hacer ese onboarding correcto? ¿O cómo gestionas ese, hasta dónde, digamos, si lo trasladamos a tenis, hasta dónde puedes seguir siendo una jugadora agresiva con tu estrategia o hasta dónde cambiar a volverte un poco más consistente que no era parte de tu estrategia? pues ahí pienso que tiene que ver mucho de la combinación entre talento y las ganas de aprender. O sea, porque hay gente que tiene ganas de aprender, pero no se le da. O sea, por eso hay tantos diferentes campos, ¿no? De carreras, ¿no? Porque no quiere, yo, por ejemplo, yo no podría nunca ser una persona de ventas, no se me da. Y, y no es porque no quiera aprender, es simplemente porque no forma parte de mi personalidad. Entonces, es lo mismo en el tenis, o sea, yo lo veo ahorita como más como coach porque pues ya me he transferido más ese rol, o sea, de dar clases en mi tiempo libre. Es hay personas que tienen el talento, pero no tienen las ganas de aprender. Y mientras no tengas las ganas de aprender, no, a fuerzas no entran ni los zapatos. Entonces, siento que es la combinación de las dos cosas, de estar consciente que tienes las cualidades, ser realista de qué cualidades tienes y cuáles no tienes, y las ganas de siempre aprender algo nuevo y de conocer
algo nuevo que te va a sacar de tu zona de confort. Siento que ese es el secreto. Pues muy bien, Vane. Vamos obteniendo bastantes buenos insights realmente. Y pues bueno, digo, para ir cerrando ahorita la plática, no sé si nos quieras compartir algún mensaje que quieras dejar a todos los líderes que están gestionando proyectos de AI, aquellos empresarios que están también como pues con algún miedo o tratando de entender, de decidir Ujú, si le apuestan, si no le apuestan, qué riesgos hay, qué no. Eh, ujú, Hay muchos cambios, ¿no? Ahorita en toda la parte sobre toda esta tecnología, en toda la parte tecnológica en el mundo, está habiendo una revolución, pero rapidísima, o sea, cada semana ujú, está cambiando la brújula a todos lados y a veces es difícil poder como desarrollar una estrategia muy sólida. ujú. Entonces creo que el estar orientándolo hacia las experiencias y vivencias de tenis, pues tenemos una gran ventaja, ¿no? Quienes lo hemos jugado. Y me gustaría que nos dejaras algún mensaje, algo que quisieras compartirles, algo que puedas eh, transmitirles, ¿no? Desde tu experiencia, ahora sí que desde la parte como tenista, como el entender la tecnología, en la parte profesional, que también estás desarrollando digamos, una parte de coach. Eh, ¿Qué nos puedes compartir ahí, Vane? Pienso que tenemos que entender que esto es un campo nuevo, bueno, generalmente nuevo, el campo de inteligencia artificial, y que todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. O sea, todos estamos aprendiendo al mismo tiempo y que va a requerir salir de la zona de confort de lo que estamos acostumbrados a hacer, que no necesariamente es la mejor manera de hacerlo. Creo que siempre tiene algo que nos puede motivar, es que siempre hay maneras de mejorar y a veces salir de esa manera en la que estás acostumbrado a hacer las cosas al principio va a ser complicado, pero recordar que siempre hay una meta que es que todo sea más sencillo, que todo sea mejor para todo tu equipo, para todo tu personal, dependiendo en qué área de la empresa estés, para lograr pues los mejores resultados para la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el campo de pruebas clínicas, que es el que estoy yo, me sirve entender que todo lo que estoy haciendo sí va a tomar trabajo al principio porque es algo nuevo, a lo mejor va a requerir mucha migración de información, mucha limpieza de información, pero me va a llevar a que en un futuro todo va a ser muy fácil. Todo va a ser muy fácil, con un clic voy a poder mantener esta información de manera ordenada y eso va a ayudar a más personas, a más pacientes. Vamos a poder meter más pacientes en las pruebas clínicas porque no va a haber tanto backlog de información y eso va a ayudar a que más fácil se le pague a los pacientes se quieran meter a las pruebas clínicas porque los incentivos son más sencillos de recibir y va a generar que pues a lo mejor haya más curas para enfermedades con más rapidez. Entonces, pienso que esa es la motivación que hay que tener de va a tomar tiempo, sí, pero salir de la zona de confort siempre es bueno. Siempre es bueno encontrar nuevas fronteras y siempre es bueno pues tratar de encontrar nuevos procesos que van a mejorar lo que estás haciendo día con día. Ujú, Pues buenísimo, buenísimo el comentario, el tener siempre esa parte también de el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real final, al final del camino que perseguimos? Y pues bueno, como dices, salirnos de la zona de confort, pues no es fácil, pero creo que nos trae siempre una evolución. ujú. Vane, pues nada más que agradecerte el tiempo que hemos estado compartiendo en este tiebreak. Pues nos dejaste ahí un 7-0. Entonces, pues bueno, darte las gracias, felicitarte por todo lo que has estado haciendo y pues bueno, seguimos en contacto. Muchas Muchas gracias, gracias. Daniel, por el tiempo y bonita tarde. Gracias, que estés muy bien.